¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera y el día de hoy vamos a platicar de las reservas internacionales, ¿no? Resulta que, bueno, muchas veces en las noticias escuchamos pues que las reservas internacionales crecieron a determinado nivel, ahorita están cerca de los 190,000 millones de dólares o un poco más, ¿no? Pues luego nos preguntamos pues qué son esas reservas internacionales, dónde están y pues por qué no se utilizan, ¿no? A veces también escuchamos a algunos políticos decir que deberíamos usar esas reservas internacionales pues para pagar algunas cuestiones, para programas sociales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué esas reservas internacionales no se pueden utilizar para eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales es dinero, son activos que tiene el Banco de México y lo tiene en resguardo, ¿no? Y sirven para la estabilidad de la moneda. Y también esas reservas internacionales lo que hacen es respaldar la moneda del país, en este caso en México, pues del peso mexicano, ¿no? Son esas reservas internacionales, digamos que respaldan las monedas y billetes que están en circulación. Las monedas y billetes que estamos usando al final es una deuda que tiene el Banco de México, porque bueno, si ustedes han visto un billete, pues es un documento que donde el banco pues, nos debe a nosotros pues, la cantidad que viene ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas monedas y esos billetes que circulan, pues tienen que estar respaldadas de alguna forma. Y entonces están respaldadas por las reservas internacionales, ¿no? Entonces, esos activos que tiene el Banco de México, pues en realidad no son propiedad del gobierno. No es que el gobierno pueda utilizarlos como se le dé la gana, ¿no? Entonces, no puede utilizarlos. Claro, hay gobiernos que luego tienen la tentación de usarlos, ¿no? Ha pasado en el pasado que cuando el Banco de México no era autónomo, que los gobiernos pues utilizaban esas reservas internacionales a su antojo, pero bueno, en el momento que el Banco de México ya tiene autonomía, pues se supone que eso ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, esos activos son del país y no los puede utilizar el gobierno en turno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene reglas como muy claras, ¿no? Esas reservas internacionales, pues están formadas principalmente por divisas de otros países, que en este caso, pues es principalmente el dólar estadounidense y también un poco en par por oro y plata, ¿no? Pero bueno, cada vez menos, pero bueno, llega a haber algo de oro y algo de plata dentro de las reservas, ¿no? Y y bueno, el Banco Central, el Banco de México en este caso, pues utiliza estas reservas para mantener la estabilidad de la moneda. Es decir, si en determinado momento entran muchísimos dólares a la economía, bueno, pues el Banco de México va a comprar esos dólares y va a devolver pesos, pues para que la paridad de peso dólar pues no tenga demasiados movimientos muy bruscos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay muchos dólares, ¿no? Pues el precio del dólar baja porque, bueno, hay menos escasez. Entonces, al haber mucho dólar en la economía, el precio baja y esto puede afectar a las exportaciones, ¿no? Y también si hay pocos dólares, bueno, pues el precio del dólar se empieza a encarecer, hay una devaluación y entonces pues eso también afecta a las importaciones, ¿no? Entonces lo que hace el Banco de México es cuando detecta que hay mucho dólar, pues compra dólares y los saca de circulación, o cuando detecta que hay pocos dólares, pues vende algunos dólares y los mete a circulación, ¿no? Entonces con eso vamos regulando el tipo de cambio. Se espera que el tipo de cambio pues siempre vaya deslizándose un poco por las diferencias entre las economías de Estados Unidos y de México y porque allá la inflación es menor que aquí. Entonces por eso es que siempre vamos a ver un ajuste en el precio del dólar, va a ir moviéndose un poquito, ¿no? Va a ir subiendo de precio un poquito, pero el chiste es que eso sea muy gradual, ¿no? Entonces que se vaya deslizando poco a poco, ¿no?
Y entonces, ¿cómo es que los dólares entran a la economía? Pues pueden entrar de varias formas. Puede ser porque petróleos mexicanos, por decir algo, vendió petróleo o se vendieron otros bienes y esos dólares entraron a la economía. Puede ser que hubo muchas remesas, ¿no? De los migrantes que los mandaron a sus familias en México. Entonces, bueno, pues mandaron muchos dólares. O puede ser que también que los turistas que llegan al país pues traen dólares y los cambian a pesos, entonces resulta que en la economía pues nos encontramos que tenemos muchos dólares, entonces es cuando el Banco de México pues los puede ir retirando. Ahora, esas reservas internacionales, ¿cómo están? No es que estén en una gran bóveda en billetes o en monedas, ¿no? No, simplemente esas reservas internacionales, a su vez, el Banco de México las invierte, ¿no? Entonces, se invierten tiene que ser en activos, ¿no? Que sean de fácil liquidez, ¿no? Que tengan bastante liquidez y generalmente es en bonos de otros gobiernos. Eso quiere decir que nuestras reservas internacionales, pues a su vez se convierten en deuda externa de otros países. Puede ser que nosotros estemos comprando a lo mejor bonos del Tesoro norteamericano o de algún otro país, donde, bueno, tienen que ser activos muy líquidos por si hace falta, pues liquidarlos en un corto periodo de tiempo. Y la idea es que, bueno, pues también nos paguen algún tipo de rendimiento por ellos, ¿no? Y entonces una parte de de esas reservas internacionales sí pueden usarse para pago de deuda externa, pero poco, no pueden usarse todas. Es decir, ahorita nuestra deuda externa es como de 460,000 millones de dólares. Bueno, nosotros no podemos usar los 200,000 millones de dólares que tenemos guardados ahí para liquidar la deuda externa, porque bueno, entonces nos quedamos sin respaldo de nuestra moneda, ¿no? Entonces podemos usar una partecita, podemos a lo mejor 2,000, 3,000, 5,000 millones de dólares a lo mejor cada año, poderlos usarlos para pagar deuda externa, pero no podemos usar todas las reservas porque entonces nuestra economía se queda sin respaldo. ¿Qué pasa cuando las reservas internacionales se disminuyen mucho, se van terminando? Bueno, entonces el gobierno tiene que recurrir a préstamos para completarlas, digamos, ¿no? Entonces ya ha pasado hace algunos años, donde, bueno, se quiso apoyar el tipo de cambio de forma un poco artificial, se utilizaron las reservas internacionales y en determinado momento pues nos quedamos sin ellas y tuvimos que recurrir a deuda externa para reponerlas, ¿no? Entonces tiene que haber reservas, un gobierno tiene que tener estas reservas internacionales y pues no las podemos gastar en lo que se nos dé la gana, ¿no? Entonces tienen que estar ahí. Y una parte pequeñita, si tenemos algún pequeño excedente, bueno, sí puede usarse para deuda externa, pero bueno, principalmente la deuda externa pues también tiene que irse pagando con otro tipo de ingresos, con impuestos, con ventas de petróleo, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que sí, la deuda externa baje un poquito. Ya en algún video anterior analizamos un poquito el tema de la deuda externa. Entonces es conveniente que un país tenga algo de deuda externa porque, bueno, hace que se mueva la economía, pero bueno, también tampoco podemos tratar de liquidar la deuda externa porque pues tampoco es eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues nuestras reservas internacionales tienen que estar bien resguardadas, tienen que estar bien invertidas y tienen que ir creciendo con el tiempo y para que la economía pues esté sólida, ¿no? Otra ventaja que tienen las reservas internacionales es que cuando son pues grandes, cuando es bastante dinero, bueno, también apoya la calificación crediticia del país. Es decir, si nosotros tenemos muchas reservas internacionales, pues será más fácil que nos presten dinero y que además lo hagan con una tasa más baja. Entonces, a veces nos conviene pedir préstamos al extranjero, contratar deuda externa si es que esa deuda externa tiene mejores condiciones que la deuda que ya tenemos. Entonces podemos pedir más deuda, ¿no? Y con esa deuda pagar deuda anterior y si tenemos una mejor calificación crediticia como país, bueno, pues conseguiremos esa deuda más barata y vamos a estar ahorrando mucho dinero en concepto de intereses y de pago de deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues conviene estar utilizando esa deuda como un mecanismo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues es bueno a veces pedir deuda, a veces pedir prestado, ¿no? Para liquidar deuda anterior que a lo mejor tenía peores condiciones, tenía a lo mejor una tasa un poquito más alta, ¿no? Entonces, mientras más grandes sean nuestras reservas internacionales, pues mejor calificación tendrá México y más, y podemos accesar a mejores tasas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues así es como funciona. Muchas gracias por vernos. No olviden seguirnos en el canal y suscribirse y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.